Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de hoy. Hoy os quiero hablar de un estado emocional muy común ante la situación actual que estamos todos viviendo, y ese estado es la ansiedad. Y para empezar a abordar este tema, me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la ansiedad? Pues bien, biológicamente se puede definir la ansiedad como una respuesta adaptativa, natural y automática ante situaciones de amenaza o peligro. Una respuesta que prepara al organismo para luchar, huir o paralizarse y así afrontar ese peligro potencial o esa amenaza potencial. Gracias a esta respuesta natural y adaptativa, nuestra especie ha podido subsistir y llegar hasta el día de hoy. En realidad, de una forma adaptativa, la ansiedad no es del todo mala. Y ahora es el momento en el que quizá muchos de vosotros y de vosotras podáis empezar a pensar, pero bueno, ¿qué dice? ¿Que la ansiedad no es mala? No tiene ni idea de lo que está hablando. Seguramente que no ha pasado por la ansiedad que paso yo. Y la realidad es que he tenido que convivir con la ansiedad crónica durante muchos años. Y eso es lo que me ha permitido estar hoy aquí y poder explicaros qué es y cómo la podemos gestionar. Cuando me he referido a que la ansiedad no es del todo mala, es porque un cierto grado de ansiedad nos va a dar ese componente adecuado de precaución ante situaciones especialmente peligrosas. Por ejemplo, si queremos cruzar la carretera y vemos que de repente viene un coche a una elevada velocidad hacia nosotros, se va a producir esa ansiedad para preparar al cuerpo y que podamos huir, salir corriendo y mantenernos a salvo. Una ansiedad moderada, además, puede ayudarnos a mantenernos concentrados y estimulados. Incluso nos permite afrontar los retos del día a día. Son en estos casos cuando antes decía que la ansiedad no es de todo mala. Pero la realidad es que la mayoría de las ocasiones esa respuesta de la ansiedad se produce ante situaciones de amenaza o peligros que no son reales, sino que son frutos de pensamientos del futuro, quizá pensamientos de anticipación, pensamientos tal vez negativos, pensamientos de ponernos en lo peor de lo que puede pasar para así sobrevivir y afrontar esa situación en un futuro. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro ante un peligro o una amenaza? Pues bien, cuando el cerebro percibe una situación de amenaza, se va a activar el sistema de alarma y el cerebro va a empezar a liberar neurotransmisores, como puede ser la adrenalina, el cortisol, para que el organismo se prepare para salir corriendo, luchar o paralizarse. Y así sobrevivir ante ese peligro o esa amenaza. Lo cual, a lo largo de la historia, nos ha resultado muy útil para poder sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando esas situaciones de amenaza o de peligro son fruto de pensamientos anticipatorios o incluso son fruto de la imaginación? Lo que va a suceder en el cerebro es exactamente lo mismo que sucede ante un peligro real. Se va a activar el sistema de alerta del cerebro, va a liberar neurotransmisores como la adrenalina, el cortisol, y el cuerpo se empieza a activar y preparar para salir corriendo, luchar o quedarse quieto. Con la diferencia que cuando
esa situación de amenaza no es real, sino que es del futuro, el cuerpo no se va a mover, el cuerpo no va a actuar. Y es cuando empezamos a sentir esas sensaciones de malestar, como que se acelere el corazón, escalofríos, temblores, sudoración, mareos y otros diferentes síntomas que cada uno puede tener. Hasta incluso llegar a desbordarnos por esa ansiedad desadaptativa. Incluso la mente se va a activar y se van a producir más pensamientos de preocupación ante esas sensaciones que sentimos en el cuerpo. Y de nuevo, el sistema de alarma del cerebro se vuelve a activar, preparando al organismo, al cuerpo, para salir corriendo, pararse o luchar. Y de esta manera es como se producen las crisis de ansiedad o la ansiedad crónica. Esa ansiedad que nos paraliza y nos somete a su antojo. La buena noticia que tengo para todos vosotros y vosotras es que gracias a la meditación, mindfulness o la atención plena, podemos llegar a gestionar esa ansiedad. Podemos conseguir convivir con ella de una manera adaptativa, sana y saludable para cada uno de nosotros. Y os podéis preguntar, ¿y cómo es posible? Pues bien, la respuesta es que gracias a mindfulness vamos a poder parar, observar si esos pensamientos de amenaza o de peligro son reales o no. Vamos a poder observar las sensaciones en el cuerpo para así poder parar la mente y no añadir más energía a esa ansiedad. Y en el podcast de hoy quiero compartir con vosotros, con vosotras, una práctica muy sencilla para poder calmar la mente y el cuerpo en los momentos de ansiedad. Esta práctica se va a basar en la respiración. Es muy fácil de hacer. Tan solo vamos a inhalar muy lentamente y de una forma muy calmada y suave por la nariz, de una forma muy lenta. Y vamos a exhalar de la forma más lenta y pausada que podamos a través de la boca. Intenta que la duración de la exhalación sea mayor que la duración de la inhalación. Vas a repetir este tipo de respiración 3 veces más, inhalando muy lentamente por la nariz y exhalando de la forma más lenta y pausada que puedas por la boca. Y cuando hayas finalizado, vas a volver a tu ritmo natural de respiración. Vas a volver a respirar como tú siempre respiras. Y permítete este momento para darte cuenta de cómo estás, de cómo te sientes. Muchas gracias por haberme acompañado durante hoy. Espero que te haya gustado este podcast y deseo que sigas
acompañándome y escuchándome en mis siguientes podcasts. Os deseo a todos y a todas que tengáis un feliz y calmado día.